Fue el 11 de abril de 1870 en que resultó asesinado el general Justo José de Urquiza, por entonces gobernador de la provincia de Entre Ríos, y ello provocó una conmoción en todo el país. Un grupo de individuos invadió el Palacio San José en las últimas horas de la noche y si bien el general intentó resistir, fue gravemente herido y asesinado por dos de los atacantes que le propinaron 5 puñaladas mortales. El asesinato de Urquiza fue el 11 de abril de 1870. Hay que tener en cuenta que este proceso fue años anteriores, ya con Urquiza era gobernador y fue presidente de 1840 y ya tenía un desgaste natural. Ya había otros personajes que querían ascender en la política entrerriana, especialmente López Jordán, que era el segundo de Urquiza. Y con el retiro de Pavón en 1861, cuando López Jordán le dijo que él con la caballería podía vencer, y Urquiza igual se retira, ya ahí perdió la confianza de muchos de sus hombres. Este, Esto después se sumó a la Guerra del Paraguay, 1865, cuando se le subleva la tropa. La primera vez que a Urquiza la tropa no desconoce su voz de mando en Basualdo, gente de Nogoyá y de Victoria. Se subleva porque no quiere ir al Paraguay a pelear una guerra que no la sentían como propia. Hubo un montón de factores que desembocaron en ese asesinato, inclusive en la cuestión económica del famoso un contrato fragueiro, que era cuando una especie de privatización del ente recaudador de la provincia, donde desde sectores del federalismo se quejaban la prensa federal de, de que se llevaba un 30% de lo recaudado, exigían la forma sobre todo, y bueno, a lo que Urquiza no respondía como esperaban estos sectores, eh, inclusive desde la cuestión paternalista, como el caudillo que nos cuide y nos protege. Todo eso se fue desdibujando desde Pavón en adelante y bueno, estalla ahí en el 70. Es decir, que la grieta ya venía eh, presenciándose y tiene que ver con ese por ahí doble juego de Urquiza después de Pavón, donde mantenía su liderazgo en el Partido Federal, pero a su vez también eh, tenía los vínculos y respondía a la política de Buenos Aires, que era ahí donde entraba la crisis identitaria hacia el federalismo. Inclusive el jordanismo se identifica con la divisa blanca oriental porque lo federal todavía estaba ahí muy relacionado a la figura de Urquiza. Muchas veces se ha hablado del tema, ¿no? Se habla de Ricardo López Jordán como, y de la muerte de Urquiza o el asesinato de Urquiza como un accidente, como una cuestión que se salió de sus controles, cuando en realidad eso fue un intento del jordanismo por minimizar el magnicidio o justificar a Jordán, ¿no? Y muchas veces se ha hablado de las causas también, como que desde el revisionismo histórico, sobre todo, que ha pretendido destruir la imagen de Urquiza, se ha hablado de que la estrella de Urquiza había declinado después de Pavón, este, y que él ya no era el hombre que tenía el mismo carisma que tenía años atrás. Pero bueno, por eso, todos esos relatos armados por el revisionismo caen de maduro con los datos, ¿no? Vos pensás que Pavón fue en la década, a principios del 60, y el asesinato de Urquiza va a ser recién en el 70, casi 10 años después. Si la estrella hubiera caído tan pronto después de Pavón, no hubiera durado 9 años más. Primero por un lado. Después, durante la década, se sucedió la guerra del Paraguay. Y Urquiza convocó 5.000 soldados en el Calá y fueron 8.000. Es decir, que la convocatoria de Urquiza seguía siendo estable y grande. Y después que la partida asesina
estaba compuesta por solamente un entrerriano. Fíjate, si Urquiza, como hombre fuerte de Entre Ríos, no tuviera carisma o aceptación, hubiera sido fácil encontrar una partida entrerriana de asesinos. Tuvo que buscar hombres de todos lados, inclusive el mismo hombre que era entrerriano estaba enemistado por Urquiza por otro tema que no era el político, ¿no? Entonces, vos fíjate que todos los hombres que conforman la partida eran extranjeros o de otras provincias. El mismo Nicomedes Coronel era oriental, un tipo al que Urquiza le había dado de comer, llega con una mano atrás, otra mano adelante, lo nombra mayordomo de una de sus estancias, que es lo que fue después San Pedro. Y Nicomedes Coronel, después de ese magnicidio, tuvo que refugiarse en la banda oriental. En la banda oriental no lo quería nadie porque le dijeron, vos sos el perro que mordió la mano del que le da de comer, y termina muerto pobre en Brasil, ¿no? Exiliado. Y López Jordán, argumentando falacias de traiciones y demás, lo que escondía detrás del asesinato, del triple asesinato, porque fueron no solamente Urquiza, sino sus dos hijos mayores, ¿no? Gualdino y Justo Carmelo en Concordia, a la misma hora, el mismo día. Eso primero da por tierra el tema de que la muerte fue un error involuntario, digamos. Una equivocación puede haber, tres el mismo día, a la misma hora, son mucha casualidad. Y en realidad el argumento que daba, el trasfondo de Jordán era que él pretendía ser gobernador de Entre Ríos. El trágico suceso se terminó de diagramar en la estancia del Arroyo Grande, cerca de Concordia, donde se reunieron unos 30 hombres, entre militares y civiles, que luego se dirigieron hacia la estancia San Pedro, próxima al Palacio San José. Al anochecer del 11 de abril, irrumpieron en la residencia tomando por sorpresa a la Guardia Menor. Uno era capataz y el otro era el mayordomo. Bueno, y Cáceres, Nicomedes Coronel, un hombre obviamente de acción y muy de lo que era el Partido Federal, el Partido Blanco Uruguayo, en la banda oriental, y además venían en una larga reyerta, digamos, si se quiere, con Urquiza, en sordina, digamos, porque tampoco se podía, pero no hay que olvidar los bombardeos a Paysandú, y bueno, algunos previo de la guerra del Paraguay, y algunos, muchos entrerrianos pasaron, inclusive gente muy vinculada al Partido Federal, Rafael Hernández, José Hernández. Rafael Hernández perdió una pantorrilla ahí. Bueno, esta situación, cito esta circunstancia porque participaron de la partida gente con peso, digamos, con reconocimiento en el Partido Federal y demás. Bueno, al capitán Mosqueira, que después al poquito tiempo fallece en Gualeguaychú, es el único que se le hace un sumario, que se lo enjuicia por haber participado de la partida y que mata a Urquiza. Y bueno, Mosqueira, a Mosqueira no se encontró el expediente de su juicio, pero falta cuando lo sobreseen, el sobreseimiento. Lo encontró publicado en un diario de Concepción del Uruguay, Crescenti, un historiador norteamericano. Después lo publicó don Fermín Chávez, hizo una copia y demás con algunos otros historiadores, volvieron a adjuntarlo en ese expediente al sobreseimiento y enseguida desapareció nuevamente del expediente el sobreseimiento a Mosqueira. Y bueno, se calcula que eran 50 hombres armados más o menos que participaron del asesinato de Urquiza en esa partida que ingresó al palacio. Obviamente que para ingresar a ese palacio de esa forma
la custodia, la guardia también estaba en connivencia, digamos, con los atacantes. Si no, es imposible. El último gobierno de Urquiza, del 68 al 72, fue especialmente irritativo para los entrerrianos, porque a su tradicional despotismo le había sumado un endeudamiento que hizo con Fragueiro, al que le dio el cobro de los impuestos y de los arrendamientos, ¿no es cierto? Pues bien, Fragueiro se aprovechó de esta facilidad que le daba a Urquiza para estafar a los entrerrianos. Es decir, en Entre Ríos muy pocos lo defendían a Urquiza, muy pocos, podríamos decir casi nadie. Pues bien, es así que fueron los federales que se tomaron venganza en contra de Urquiza. Fueron muchos o casi todos servidores hasta entonces de Urquiza, sus capataces, sus oficiales, sus paisanos, los que el 11 de abril del año 1870 se reunieron en un número como de alrededor de 50, 30 o 50, sería más o menos, entre los que estaban el coronel cordobés Simón Luengo, que fue el jefe de la partida, Nicomedes Nico Coronel, que era capataz de uno de los establecimientos, de los puestos de Urquiza, y mucho más, como el pardo Ambrosio Luna, lo menciono especialmente, ya verán por qué, o ya sabrán por qué, y además Mosqueira, Álvarez y otros menos conocidos. Pues bien, fue a la tardecita de ese día que tomaron la guardia, que estaba entregada. La guardia de Urquiza estaba entregada, insisto. Nadie lo quería Urquiza, ¿no? Y a eso de las 7:30 aproximadamente, Urquiza vio que venía esta partida y, según parece, dijo: vienen a matarme. Y entonces tomó una escopeta, o un fusil. Pues bien, fue Ambrosio Luna el que le tiró un tiro que le pegó en la cara a Urquiza. Ese no fue el tiro de muerte de Urquiza. Esta partida entró a la residencia de Urquiza, ¿no es cierto? Y va a ser Nico Coronel el que le va a asestar 5 puñaladas que sí le ocasionaron la muerte a Urquiza. Pues bien, ahí termina este episodio que esta era una verdadera rebelión en contra de Urquiza encabezada por López Jordán, ¿no? Ahora, Mosqueira fue el único que fue tomado prisionero enseguida y fue enjuiciado y prestó declaraciones. Estuvo años preso Mosqueira, ¿no? Ahora, él dijo
que él se había incorporado a la partida porque no era la intención matar a Urquiza, sino tomarlo prisionero. Bueno, no podemos esto asegurarlo y hasta sospechar que no fue así, porque ese mismo día fueron muertos 2 hijos de Urquiza en Concordia. 2 hijos de Urquiza. Ahora bien, de todos modos, el jefe de la rebelión, porque mientras le daban muerte a Urquiza, vivaban a López Jordán. Y López Jordán, a los pocos días, por la legislatura, fue designado gobernador de Entre Ríos, ¿no es cierto? Bueno, eso es otro capítulo de lo que continúa, con la grieta entre federales y unitarios, en realidad provincianos contra porteños fundamentalmente. Esa noche del crimen, Urquiza alcanzó a escuchar que ingresaban tropas a la zona del Palacio San José y se lo advirtió a sus colaboradores más directos. Ingresaron más de 100 hombres al predio, pero solo 5 de ellos llegaron hasta el general. Cuando se dio cuenta, ya estaban dentro. Urquiza pudo acceder a un rifle y se enfrentó cara a cara con sus ejecutores. Disparó el primer tiro y afectó a 2 de ellos, pero un tercer ejecutante le provocó una herida mortal en la cara al general cuando le disparó con su revólver. Urquiza cayó al suelo y ahí fue cuando otros 2 individuos le asestaron 5 puñaladas que terminaron con su vida. En Concordia, casi a la misma hora y en ese fatídico día, mataron también a los hijos del general Justo y Gualdino Urquiza. Justo Carmelo fue muerto a puñaladas cuando percibió que lo atacaban y Gualdino fue lanceado contra el paredón del cementerio. De inmediato todos miraron a López Jordán como ideólogo y responsable por todas las muertes en la costa del Uruguay y por su rivalidad con el general. Fueron muertos en Concordia, los 2 más grandes que se dedicaban a la política, eran jefe político, y de Concordia, Gualdino y Justo Carmelo. Fueron asesinados también el mismo día. Y hay que tener en cuenta, bueno, que dice que López Jordán había pedido que lo detuvieran Urquiza y para exiliarlo nunca había pedido que lo asesinaran. Pero como Urquiza se defendió, disparó, digamos, en defensa propia, el rey Urquiza recibe un disparo y después es apuñalado. Lo que sí dicen que el mismo que apuñaló a Urquiza dijo, con este puñal voy a proteger a las hijas y a las mujeres porque he visto cualquier desmán y que las lleguen a violar, no pasó nada de eso. Y la legislatura al día siguiente elige como gobernador a López Jordán, pero por supuesto Sarmiento esto lo desconoce e interviene en la provincia, por eso las guerras jordanistas. Y ahí también se destaca la figura del autor de Martín Fierro, de don José Hernández. Fermín Chávez tiene ahí una parte de su libro Vida y Muerte de López Jordán donde habla de estos casos, donde los vincula justamente con que los hijos se habían comprometido en apoyar a los federales correntinos ante un levantamiento de los liberales militaristas en Corrientes, donde le habían prometido armas y hombres y que nunca llegaron. Entonces, porque fue el mismo día ahí en ese tiempo, digamos. Entonces, si bien ahí hay como un manto de todavía no se sabe muy bien, pero si le matan 2 hijos que eran jefes políticos en la zona de limítrofe con Corrientes, sin duda que tiene que ver con esto que decía Fermín Chávez.
Fue una partida numerosa y otros dicen que también la Guardia como que se dio, también participó, digamos, que no defendió el lugar, sino que ya se vendió a López Jordán, que ya estaban como arreglados de que no participaron en la defensa, porque tenía prácticamente un puesto militar ahí instalado, pero Urquiza fue solamente el que accionó, digamos, defendiéndose con un arma. Algunos dicen que la Guardia, el jefe de la Guardia también participó de esa traición, digamos. Él sabía todo lo que pasaba en la provincia, pero a veces uno no sabe admitir cuando llega tu tiempo, digamos, cuando ya tenés que dar un paso al costado y dejar a las nuevas generaciones, a las nuevas personas que pueden ascender políticamente, porque no, ya Urquiza ya tenía casi 70 años, que para la época es una persona mayor, y no quería dejar lugar a las nuevas generaciones. Y aquí, bueno, Dolores Costa, ¿no es cierto? Su mujer, con la que logró casarse, porque le dijeron a Urquiza que quedaba mal que un presidente fuera soltero. Así que él se casa con Dolores Costa, ella es el que condena el cadáver en la iglesia ahí en la Basílica de Concepción del Uruguay, que después de mucho tiempo después lo encuentran escondido atrás de una pared falsa, y donde hacen después ese mausoleo tan interesante ahora que hay tan visitado por los turistas. Hay periódicos de la época que pintan un poco esta situación, y hay puntualmente uno que es el Obrero Nacional, cuyo el redactor principal era Francisco F. Fernández, que después con una imprenta ambulante sigue al levantamiento jordanista, a los ejércitos jordanistas los sigue, y siempre dice campamento en marcha, ¿no? Cuando termina dice, las editoriales lo cierran y dice campamento en marcha, tal y tal, y sigue con todas estas cuestiones. Y bueno, y el hecho puntual del asesinato de Urquiza, algunos lo llaman ajusticiamiento, el hecho esencial, cuando lo matan en su casa, en el Palacio de San José. Palacio de San José era un poco la sede política de la Confederación. En esa época Concepción del Uruguay era la capital provinciana, y una vez que se desfederaliza, digamos, la provincia, ¿no? Después de que Paraná fuera capital de la provincia. Y ahí, bueno, participan tipos como Robustiano Vera, que era un correntino. Urquiza no había acompañado, digamos, a los correntinos que lo apoyaban a él en los movimientos proliberales o mitristas en Corrientes, se había mantenido al margen ante el pedido de sus más leales seguidores. También los sucesos, bueno, no acompañó tampoco al Chacho Peñalosa ni a Felipe Varela, pero estaba, por ejemplo, Simón Luengo, que era un hombre muy allegado era un militante del federalismo de los rusos cordobeses, que le decían los rusos, a ese movimiento federal en Córdoba, y a la vez era un hombre muy cercano al Chacho, que es que dice algunos sostienen que él lo apuñala a Urquiza. Además estaba también en la partida Nicómedes Coronel, un dirigente del Partido Blanco Uruguayo, que estaba exilado acá, y era bueno, él y Robustiano Vera parten en la partida que va y lo mata Urquiza, parten de una estancia de Urquiza. Cuando asesina a Urquiza, entre tantas cosas que Jordán argumentaba para este magnicidio, era que Urquiza tenía provincia pobre, que los entrerrianos estaban mal y no sé qué. Cuando asesinan a Urquiza, Entre Ríos era el segundo PBI de la República. Era la segunda provincia más rica de la República Argentina. El primer PBI era Buenos Aires, por obvias razones, y después venía Entre Ríos. Y después venía Santa Fe, Córdoba y el resto de los estados provinciales. Hoy, 100 y pico años después del asesinato, somos la tercera provincia más pobre de Entre Ríos.
O sea, por eso yo siempre digo que el legado de Jordán en Entre Ríos es la tragedia y la caída de Entre Ríos, que pasó de ser el estado gravitacional y decisivo en la política argentina a ser una provincia de tercer o cuarto orden. Vos fíjate que después nunca más, hasta hoy Entre Ríos es una provincia de peso en la política nacional, cuando en vida de Urquiza todo pasaba por Entre Ríos. De hecho, vos fíjate que cuando Sarmiento se va de Entre Ríos, de San José, y se abraza con Urquiza, la frase de Sarmiento es: ahora sí me siento presidente de todos los argentinos. Es decir, así de importante era Urquiza y la política entrerriana para el resto de la organización, porque los porteños sabían y entendían del peso político de Urquiza en lo que fue la conformación del Estado argentino moderno, digamos, la Constitución Nacional, la primera presidencia de la República, todo pasaba por Entre Ríos. Si no tenía el visto bueno de Urquiza, digamos, la cosa no estaba completa, ¿no? En los acuerdos con Mitre en Pavón, el Mitre se hace cargo de pagar la deuda de Brasil por la campaña de Caseros. Entre Ríos fue durante la presidencia de Mitre, en esa pacificación que hace Mitre del interior del país, la única provincia que no toca, no invade, y la única provincia que va a mantener ejército privado hasta la muerte de Urquiza. O sea, era una provincia que tenía un peso propio. Y con el asesinato se comenzó un declive que llegó hasta hoy. Vos pensás que tuvimos casi 100 años de aislamiento sin puentes. O sea, fue sistemáticamente castigada política y económicamente por ese atrevimiento de haber sido la provincia que organizó la República, ¿no? El general Justo José de Urquiza se había transformado en el hombre fuerte de la provincia cuando el gobernador Pascual Echagüe había sido derrotado en Caguazú en noviembre de 1841. Al mes siguiente fue nombrado en su lugar. Derrotó a Rosas en Caseros y cuando en Pavón dejó el campo libre a Bartolomé Mitre, su prestigio para muchos dejó de ser tal. No lo entendieron cuando apoyó al gobierno en la Guerra del Paraguay y los viejos federales se resintieron cuando no movió un dedo en favor de los levantamientos de los caudillos del interior. En las elecciones a gobernador de 1864, impuso a José María Domínguez, quien venció a Ricardo López Jordán. Este último era su amigo, colaborador y además estaban emparentados. Jordán había hecho toda su carrera política y militar a su lado. Era visto como un soplo de aire fresco, pero en 1868, por respeto a quien había hecho toda su carrera política y militar, bajaría su candidatura cuando Urquiza anunció la suya. Es un proceso que tiene como corolario, digamos, este hecho abismal en la historia, mucho más en nuestra historia provinciana, pero que trasciende porque fue, se puede decir también, concluye un periodo que había comenzado fundamentalmente cuando concluye lo que Fermín Chávez llama el periodo de la Confederación, que es Cepeda y el Tratado de San José de Flores, que es lisa y llanamente el portón de entrada que le abre Urquiza a la provincia de Buenos Aires, garantizándole absolutamente todo. Es un pacto para los porteños. De acá en más, hasta la muerte hasta el 70, la muerte de Urquiza, se va a ver que no es una cuestión, que no hay una unidad nacional en esta nueva República Argentina de los liberales conducida desde la presidencia de Mitre, por la enorme cantidad de sublevaciones, levantamientos, conflictos que hay en todo, a lo largo y a lo ancho del país. Desde el litoral, pero está toda la problemática sanjuanina, en la cual Sarmiento tiene un protagonismo tremendo, toda la conflictividad que se produce en Catamarca, el asesinato del Chacho Peñalosa en los llanos riojanos, la guerra del Paraguay,
la dominación de lo que era la República Oriental del Uruguay a partir del aporte del mitrismo de los brasileños con el partido de los colorados en Uruguay, en la banda oriental. Y obviamente el sometimiento a todo lo que es lo que llamaban los jordanistas la soberanía provinciana, que se produce en 3 levantamientos y 3 invasiones porteñas del Ejército Nacional, porque la sucesión burocrática, si se puede decir, en la provincia estaba garantizada. Todos los resortes de aquella sucesión de autoridades de la legislatura, poder judicial y demás siguieron en perfecto orden. Tanto es así que López Jordán es un gobernador constitucional. Sarmiento, obviamente, que no respeta estas decisiones y somete Entre Ríos a sangre y fuego. Esto es en el 70, en el 73 pasa lo mismo, en el 76 lo mismo. Bueno, ya en el 76 está muy debilitada, que fue la última rebelión del jordanismo, está absolutamente debilitado. Pero el escenario en toda esta parte de la América del Sur estaba determinada por la imposición de un nuevo modelo del liberalismo y del modelo agroexportador a sangre y fuego. Y bueno, la muerte de Urquiza puntualmente, hay autores como don Fermín Chávez, que inclusive Amalia Duarte, que no es del palo federal, digamos, sostienen que hay un proceso de desgaste tan grande de Urquiza, sobre todo a partir de Pavón, que nadie encuentra una explicación, ni Ruiz Moreno por ahí, una explicación de cómo se retira y por qué se retira del campo de batalla. Estaba en ventaja las tropas federales. Tanto es así que a 2 o 3 días los partes de guerra que le firman López Jordán, que le firma Juan Sá, felicitándolo al general Urquiza por la victoria. Y que estaban, hay uno que no recuerdo bien, pero dice más o menos así, que se le había terminado la pólvora y que estaban a metafierro frío, corriendo a la retaguardia del Mitrín. Bueno, esta situación, hay una cantidad después de hechos puntuales que van generando un enorme descontento con Urquiza. Se tiene que desarmar la batería de Diamante. López Jordán demora lo más que puede, inclusive si la desarma, pero envía carretones no la entrega. Introduce todo este armamento hacia el interior de la provincia. Tiene que entregar la flota, lo demora lo más que puede. Bueno, hay una cantidad de hechos que determinan esta cuestión. Y después, con la guerra del Paraguay, están los famosos desbandes de Basualdo y de Toledo, donde el ejército entrerriano y la famosa caballería entrerriana se desbandaba porque no quería ir a pelear a la guerra del Paraguay, era muy antipopular. Urquiza defeccionó de la causa federal cuando, fundamentalmente, después de librarse de la batalla de Pavón, en que se enfrentaron el ejército de Buenos Aires, por una parte, contra el ejército de la Confederación Argentina, comandado por Urquiza, y abandonó el campo de batalla de Pavón cuando tenía todas las ventajas para obtener el triunfo, pero ordenó retirarse al tranco directamente a Entre Ríos, ¿no es cierto? Una vez aquí en Entre Ríos, licenció a su ejército y quedó a la expectativa de lo que sucedía. Claro, quedó en Pavón parte del ejército de Urquiza al mando de Virasoro y de López Jordán, y
pidiéndole estos que enviara un refuerzo para terminar con parte de la infantería que había quedado en Pavón, a la expectativa también, porque la batalla no había tenido ningún resultado definitivo, porque Mitre, como lo había hecho después de Cepeda, también había abandonado la batalla y se había marchado a Buenos Aires. Ahora bien, Urquiza hizo oídos sordos a los reclamos, no solamente del mismo presidente, que era de la Confederación Argentina, sino de López Jordán, de Virasoro, y otros, Francia, por ejemplo, el gobernador de Santa Fe, Echagüe, todos le pidieron a Urquiza que volviera con sus hombres para terminar, para derrotar a Buenos Aires, al ejército de Buenos Aires. Bueno, Urquiza hizo caso omiso a todos estos reclamos y entonces, 2 meses después de Pavón, ahí sí se va a producir una verdadera masacre de los ejércitos que quedaban de la Confederación, y con eso quedó definitivamente derrotado el federalismo en la Argentina. Digo definitivamente porque habrá reacciones, algunas importantes como las que podemos mencionar a continuación. Ahora, Urquiza quedó a merced de las órdenes que le enviaba Mitre desde Buenos Aires. Por ejemplo, entregó la escuadra de la Confederación. También va a entregar después el archivo. El archivo de la Confederación fue a parar a Buenos Aires en ese momento, ¿no es cierto? Y va a ser depositado en unos galpones de la aduana, del puerto, y ahí va a ser abandonado, humedecido, comido por las ratas y las cucarachas, y perdido en su mayor parte. La historia de los Jordán es como que hubieran sido una familia asignada para secundar, ¿no? López Jordán padre había sido el hombre de confianza de su medio hermano, Francisco Ramírez. Se le arrebató la gobernación cuando Ramírez es asesinado a manos de Mansilla. Y después a su hijo también, él quería ser gobernador. Urquiza nunca lo había padrinado para eso. Él sabía que Jordán era un tipo que no iba a negociar jamás con Buenos Aires, porque no entendía la nueva política de la Constitución, de la ley. Jordán era un hombre que seguía pensando en las montoneras, en las revoluciones internas. Y de hecho, por eso cuando tiene que optar Urquiza, opta por Domínguez en la candidatura a gobernador en vez de optar por Jordán. Y después Urquiza vuelve a ser gobernador. Y después se hablaba de que los hijos de Urquiza iban a suceder a Urquiza, ¿no? Ya eran hombres políticos, Gualdir y Fruto de Armero estaban en la política de la costa del Uruguay, en Concordia, eran tipos importantes. Y entonces Jordán decide dar este asesinato para poder llegar al poder, ¿no? Digamos, de hecho, lo primero que hace es hacerse declarar gobernador y después mandar a emisarios a Buenos Aires a decirles, no se hagan problema, esta revolución ya terminó, yo soy gobernador, ese era el objetivo. La traición y todo lo demás queda opacado. Y en realidad el trasfondo es ese. Y se puede explicar de muchas maneras. Fue en la estancia que López Jordán tenía en Arroyo Grande donde se diagramó el golpe.
El plan consistía en sorprenderlo al general en su casa, tomarlo prisionero y luego de obligarlo a renunciar, se le ofrecería la opción de retirarse a la vida privada o irse al extranjero. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Los hermanos Querencio y Robustiano Vera pretendían ir más allá. Tras el crimen de Urquiza, López Jordán se hizo nombrar gobernador por la legislatura y el presidente Domingo Faustino Sarmiento lo acusó de sedición y envió fuerzas, lo que desencadenó un largo conflicto armado entre el gobierno central y Entre Ríos, que terminaría en diciembre de 1876, cuando López Jordán fue capturado. El 12 de agosto de 1879, este se fugó de la cárcel de Rosario y se asiló en Uruguay. La visita de Sarmiento, ya en 1870, ya fue el punto definitorio. Ya ahí ya los entrerrianos, un grupo por lo menos, ya sintió que la traición ya era muy evidente. Sí, la figura de Urquiza era haber asesinado a Urquiza, haber eliminado esa figura, y la provincia fue intervenida por el gobierno nacional de Sarmiento. Y eso ya provocó un cambio en la provincia, un retroceso, hubo las guerras, sí, continuaron las guerras civiles acá con el último caudillo que se habla, que es López Jordán, vaciando los campos de ganado, y un retroceso económico que sufrió la provincia, que duró muchos años hasta que se pudo recomponer nuevamente. En 1840, cuando es derrotado Echagüe y él se presenta en la legislatura y asume como gobernador, es la figura excluyente de la provincia de Entre Ríos. Tanto con su estancia, nosotros llegó a tener 1 millón de hectáreas, con el saladero de Santa Cándida. El saladero era muy importante porque solamente se exportaba este tipo de carne a los países esclavistas, como Brasil y Cuba. Así que Urquiza amasó una fortuna, y no solo fue gobernador, bueno, pero también fue presidente de la Confederación Argentina en 1854 hasta 1860, sino también con la fundación del Colegio Histórico Nacional del Uruguay, nosotros, que fue todo un símbolo de una educación pública de excelencia, y bueno, fue el organizador y que nos dio la Constitución en 1853. Al menos es un hito que marca muy fuertemente una coyuntura donde hay un antes y un después, que tiene que ver, o que sintetiza, digamos, una década, que es la que va de 1860 a 18, bueno, si se quiere, un poquito después también, pero con 1870, sintetiza, digamos, una situación de enorme tensión y combates y guerrillas permanentes, de lo que las guerrillas que generaban en cada una de las provincias, lo que había sido el posicionamiento del federalismo argentino contra estas políticas de avasallamiento que ejercían el liberalismo entronizado, ¿no? Y esta situación tiene esta gravedad, fue realmente el terminar con la vida de un hombre de esta característica, con esa influencia, con ese poder político, personal, y además hay que destacar también el apoyo popular que tuvo López Jordán en la provincia. Después la familia López Jordán, después se tienen que ir todos de acá, desde la familia López Jordán hasta los jordanistas, no quedó nadie acá. Los entrerrianos estaban hartos del despotismo de Urquiza. No lo aguantaban más. 30 años era demasiado. Gobierno muy autoritario. Pero sobre todo, esa grieta estaba fundamentalmente en que la inmensa mayoría de los entrerrianos, como la de todo el país, era federal, era partidario del sistema federal, y enemigos entonces del liberalismo porteño.
De modo entonces que había una profunda grieta, que en Entre Ríos se daba especialmente en contra de Urquiza, porque los entrerrianos consideraban, como se decía entonces, que Urquiza estaba vendido a los porteños, tal cual, vendido a los porteños. Pues bien, Urquiza en realidad obedeció la política porteña después de Pavón, ¿no es cierto? Por ejemplo, sin atender los reclamos del Chacho Ángel Vicente Peñalosa, ¿no es cierto? Que se alzó en La Rioja, ¿no es cierto? Y se adhirió a este movimiento, a este levantamiento federal, bueno, gran parte de las provincias andinas. El Chacho Peñalosa, en nombre del federalismo y pidiendo a Urquiza que se sumara a la lucha federal en contra de la dictadura porteña, bueno, Urquiza también hizo oídos sordos a estos reclamos y dejó abandonado al Chacho Peñalosa, terminando digamos, trágicamente con el asesinato por parte de los hombres de Irrazabla, que respondía a Sarmiento, que fue el que más, Domingo Faustino Sarmiento, ese formidable escritor y gran político que instituyó como la antinomia en la lucha se daba entre civilización y barbarie, la civilización y la barbarie. Los restos de Urquiza fueron velados durante horas de dolor y temor por posibles ataques en la casa de Ana Urquiza y Benjamín Victorica en Concepción del Uruguay y fueron sepultados en el cementerio local. Por seguridad, su esposa se fue a vivir a Buenos Aires a una casa en la Valle al 1500. En San José, su viuda transformó la habitación de la tragedia en un oratorio con un altar dedicado a la Virgen del Carmen, del que su marido era devoto. Las manchas de sangre del episodio que dejó al apoyarse en la puerta fueron conservadas. Hizo grabar además una lápida de mármol donde decía: en esta habitación fue asesinado por López Jordán mi malogrado esposo el capitán general Justo José de Urquiza a la edad de 69 años el día 11 de abril de 1870 a las 7:30 de la noche. Su amante esposa le dedica este pequeño recuerdo. Fue un hombre de muchas facetas, ¿no? Más de 40 años de vida política, pero dentro de esas facetas, una de las más importantes creo que fue la educación. De hecho, él declara su heredero político al Colegio Nacional del Uruguay, ¿no? Podría haber dedicado a tantas cosas, él podría haber dicho: fui el creador de la Constitución, fui el primer presidente de la República, y sin embargo, él entiende que su legado es la educación, con el Colegio Nacional del Uruguay, que fue el primer colegio laico de la República Argentina, ¿no? Un lugar donde, al no haber un consejo de educación, cada colegio armaba su propia cartera de oferta académica, y era un colegio de excelencia con hombres venidos de Francia, de otros lugares del mundo, digamos, para tener un nivel altísimo. Una de presidentes, pensé que ahí Roca, Leguizamón, después Frondizi, Agustín P. Justo, digamos, hubo muchos hombres que fueron, además de presidentes, ministros, embajadores, cancilleres. La ley 1420 de educación nace de Roca y de los compañeros del colegio del Uruguay, que eran sus ministros. Es decir, Urquiza crea con ese primer colegio laico de la República Argentina una cuna de líderes, que van a ser los que 30 años después
terminen de gestar esa organización que Urquiza inicia en el 53 con Caseros, y Roca, alumno de ese colegio, oficializa la capitalización de la República, de la Ciudad de Buenos Aires como capital federal de la República Argentina y delimita los contornos finales del territorio argentino. A pesar, digamos, de los movimientos jordanistas, que después muchos de ellos constituyen el Partido Radical, por eso la boina blanca. La figura de Urquiza siguió, bueno, muy fuerte en Concepción del Uruguay, donde actualmente uno se habla de López Jordán, te tratan de traidor. Ellos todavía sostienen que la muerte fue hace poco tiempo y que siguen las rivalidades. Los de Concepción del Uruguay están enojados por dos cosas: por perder la capital que tenían desde 1860 por Urquiza hasta 1883, con Racedo vuelve a Paraná, y la muerte de Urquiza con López Jordán no se la perdona. Si uno llega a hablar bien de López Jordán, te tratan de mala persona, que no son entrerrianos. Son muy fanáticos de la figura de Urquiza. Y la provincia de Entre Ríos llegó a ser la segunda provincia después de Buenos Aires. El crecimiento económico, el movimiento ganadero, en las tropas. Entre Ríos llegó a tener los 10.000 lanceros entrerrianos que echaron en Caseros. Pasa que Entre Ríos sostuvo toda la economía durante la Confederación Argentina, cuando fue la presidencia de Urquiza, y tuvo que solicitar varios empréstitos, y después al Brasil, después su pago a nosotros. Eso también repercutió negativamente para la provincia, porque se tuvo que hacer cargo de empréstitos que había tomado, digamos, para poder mantener la administración pública nacional. En Paraná se empieza a construir el Senado Nacional, la Casa de Gobierno, ahí donde hoy funciona la Escuela Normal, el correo, todo eso trajo gastos que se trataron de solventar con la aduana del Rosario. Nosotros hicieron por ley, se llamaba que toda la producción que entrara por, digamos, los productos importados que entraran por Rosario iban a pagar menos impuestos que los que entraban por Buenos Aires, los derechos diferenciales. Eso provocó que Rosario creciera económicamente mucho, convirtiéndose en una de las principales ciudades del interior. Hay un gran amor por Urquiza en Rosario, pero nunca llegó a igualar la aduana de Buenos Aires, que era mucho más poderosa económicamente. Hay tantos mitos creados en torno a Urquiza, hay mentiras, que no vamos a desarrollarlas ahora por tiempo, ¿no? Pero que tuvo más de 100 hijos es una mentira, que degollaban gente y tiraban al lago del palacio es una mentira, que era un tirano es una mentira, fue un tipo respetuoso de la ley, creó la ley, pudiendo ser un Rosas, se arrodilló delante de la ley, respetó la ley, no se quiso enquistar en el poder. Y entonces es un ejemplo de, para mí es el modelo de prohombre, empresario, político, exitoso y republicano. Aquel tipo que quisiéramos tener, hoy que se habla mucho, ¿no?, del liberalismo y de la república y demás, es el hombre que creó esa ley, que se sumió a esa ley y que fue respetuoso y respetó la propiedad privada aún de sus enemigos. Y la libertad de expresión, y todo lo que hoy vemos como bondades de la democracia y del capitalismo. Por eso es un hombre que debemos rescatar y tener de ejemplo para mirar hacia adelante. Por temor a la revancha de los jordanistas, Dolores Costa llevó en secreto el féretro de su marido a una cripta en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Recién el 6 de octubre de 1951 se lo halló detrás de un tabique que simulaba una pared. Todos los militares que mataron al general murieron violentamente con el correr del tiempo. Mosqueira falleció envenenado, Vera de un tiro, Luna de una puñalada, Luengo por heridas graves que sufrió y López Jordán de 2 tiros en la cabeza en Buenos Aires en pleno día. La viuda de Urquiza administró los bienes familiares y hasta fundó 2 colonias, Caseros y San José. Dolores falleció el 8 de noviembre de 1896. Hasta ese día siempre recordó al general, que terminó muerto en sus propios brazos y fue el amor de su vida.